¿Tus piernas se ven pequeñas aunque entrenas sentadillas y prensa? Hay una buena razón para eso. Y probablemente no sea la cantidad de peso que usas. La mayoría cree que para construir piernas grandes solo necesita hacer más repeticiones o levantar más carga. Pero en realidad, el problema suele ser que algunos músculos nunca reciben suficiente trabajo específico. El gran secreto acá es que unas simples mancuernas son más que suficientes para transformar tu tren inferior, siempre y cuando domines estos 4 pasos. La sentadilla sumo es un ejercicio excelente porque te enseña a realizar sentadillas utilizando más músculos que solo los cuádriceps. En este caso, los aductores y abductores de la cadera entran en juego debido a la biomecánica del ejercicio. A diferencia de una sentadilla convencional, la postura más abierta obliga a los aductores a involucrarse mucho más. Esos músculos no solo aportan fuerza, también ayudan a construir unas piernas que se ven más completas y más densas visualmente. La clave está en no convertirlo en una media repetición. Abrí bien la postura, apunta ligeramente las puntas de los pies hacia afuera y descende todo lo que tu movilidad te permita. Cuanto más profundo puedas bajar manteniendo el control, mayor será el trabajo que reciben los músculos que realmente queremos desarrollar. Después empuja el suelo con fuerza para volver arriba. Cada repetición debe sentirse sólida y controlada, porque cuando combinas profundidad, estabilidad y tensión constante, el sumo squat deja de ser una simple variante de sentadilla y se convierte en una herramienta extremadamente efectiva para construir piernas más grandes y más impresionantes. Si la parte posterior de tus piernas parece no desarrollarse al mismo ritmo que los cuádriceps, este ejercicio puede cambiar completamente eso. Y lo curioso es que la mayoría de las personas lo hacen mal sin darse cuenta. Cuando escuchan peso muerto, intentan bajar las mancuernas lo máximo posible. Pero el peso muerto rumano no se trata de bajar peso, se trata de cargar los músculos posteriores en una posición de estiramiento. Pensá en empujar las caderas hacia atrás mientras mantienes una ligera flexión en las rodillas. Las mancuernas simplemente acompañan el movimiento y permanecen cerca de las piernas durante todo el recorrido. Va a llegar un punto donde vas a sentir un estiramiento profundo detrás de los muslos. Desde esa posición, apretá los glúteos y lleva las caderas hacia adelante para volver a subir. Tienes que subir con un movimiento controlado, sin exageraciones, así evitamos las lesiones y posibles dolores de espalda. Si querés desarrollar glúteos más fuertes, isquiotibiales más grandes y una cadena posterior capaz de generar potencia real, el peso muerto rumano es uno de esos ejercicios que simplemente no pueden faltar. Hay ejercicios que te permiten esconder debilidades. El Bulgarian Split Squat no es uno de ellos. En cuanto colocas un pie sobre el banco y dejas que una sola pierna haga la mayor parte del trabajo, todas las diferencias de fuerza, estabilidad y control empiezan a quedar expuestas. Y justamente por eso funciona tan bien. La mayoría intenta sobrevivir al ejercicio usando impulso o ayudándose demasiado con la pierna trasera. Pero el verdadero beneficio aparece cuando la pierna delantera se convierte en la protagonista absoluta del movimiento. Descende lentamente, manteniendo el torso estable y el equilibrio bajo control. Sentí cómo la pierna de apoyo absorbe toda la carga mientras te acercas al fondo del recorrido. Después empuja el suelo para volver arriba de forma explosiva pero controlada. Cada repetición desafía la fuerza, la coordinación y la estabilidad al mismo tiempo. Y esa combinación suele generar un estímulo increíble para los cuádriceps y los glúteos. Es duro. Es incómodo. Pero muchas veces los ejercicios que más resultados generan son precisamente los que menos ganas tienes de hacer. El gemelo es un músculo muy importante a nivel funcional y estético. También es uno de los más difíciles de ver progreso, por lo tanto buscamos la variante más completa de estos movimientos. A diferencia de las elevaciones tradicionales, trabajar una pierna a la vez te permite concentrar toda la carga sobre un único gemelo. Y además facilita conseguir un rango de movimiento mucho mayor. Para hacerlo correctamente, sostén una mancuerna con una mano y coloca la punta del pie del mismo lado sobre una plataforma elevada. Puede ser un step, un bloque o cualquier superficie estable de algunos centímetros de altura. Con la mano libre, apóyate ligeramente para mantener el equilibrio. Ahora deja que el talón descienda todo lo posible por debajo de la plataforma. Ese estiramiento profundo es una de las razones por las que el ejercicio funciona. Cuanto más puedas elongar el gemelo bajo carga, mayor será el estímulo que recibe. Desde esa posición, eleva el talón tan alto como puedas hasta quedar completamente sobre la punta del pie. Cuando llegas lo más alto posible, apretá el gemelo con fuerza durante un segundo. Después descende lentamente con control, sin prisa y repetí el proceso. El gastrocnemio, que es la parte más visible del gemelo, responde especialmente bien a este tipo de recorrido completo. Y cuando desarrollas ese músculo, la parte inferior de la pierna empieza a verse mucho más grande, más atlética y mucho más proporcionada con el resto del cuerpo.
Haced todas las repeticiones de un lado antes de cambiar al otro. Muchas gracias por ver el video, no olviden darle un me gusta si les gustó y nos vemos en el próximo video.